Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue de Semana Santa? Bienvenidos de regreso, bienvenidos. Ayer todavía no hemos regresado y ya ahorita tenemos la transmisión. Déjenme acomodar la cámara un poco, espero que no se me caiga. Aquí estamos nuevamente nosotros aquí en la transmisión en vivo. Bienvenidos todos ustedes. Hoy es 22 de abril del 2025 y ya estamos aquí dándoles la bienvenida. Mi querido amigo José Miranda ya se está conectando y todos los demás después de él seguramente estarán conectando. Bienvenidos, gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo con las noticias de lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Gracias a todos los amigos donde quiera que nos estén viendo y visitando, escuchando esta transmisión de cualquier lugar de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, de Europa, donde quiera que nos estén escuchando. Salúdenos. Y bueno, pues nosotros les saludamos de regreso, les damos un abrazo muy cordial. Gracias a todos, gracias a José Miranda por sus likes, gracias a todos, gracias a Ceroted1, gracias también por conectarte, gracias Patricio Díaz, bienvenidos Patricio, José Miranda, Ceroted, gracias por sus likes y gracias por conectarse. Qué bueno que están por aquí con nosotros, dándoles la bienvenida. Por supuesto, estamos muy contentos de recibirlos. Rosh AW, saludos Rosh AW, bienvenido y buenas tardes, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, pues más adelante les vamos a decir qué van a ser los temas. Hay mucho de dónde cortar, mucho tema en lo que ha estado ocurriendo ahora en México, así que los sigo saludando. Rayo Vico, saludos Rayo Vico, bienvenido, buenas tardes Rayo Vico. 793711, saludos, buenas tardes también. Marisol Barraga, o Barraga, no sé cómo se diga, mi querida amiga, bienvenida, buenas tardes también a ti. Qué bueno que están con nosotros, les doy una más cordial bienvenida, un saludo. Recuerden que por ahí tenemos una meta de regalos y recuerden también que les agradecemos sus likes. Marlene Lima 22, saludos, buenas tardes, bienvenida, un saludo muy cordial Marlene Lima, qué bueno que estás con nosotros. Y qué bueno que te damos la bienvenida aquí, qué bueno que estás visitándonos. Marco, saludos Marco, también un cordial saludo a Marco. Y ya, gracias por tu like. Nan, mi querida amiga Nan, bienvenida, gracias por unirte, qué bueno que estás con nosotros. Brando Chico también, por supuesto, bienvenido. Oscar también, bienvenido y gracias por los likes de Marco. Melanie Morquet, saludos, bienvenida también, gracias. Y gracias por los likes, mi querido amigo José Miranda. Y de Marlene Lima, por supuesto, gracias, bienvenido. Eli Baby, User 2819, también saludos. ¿Quién más? Hoy se me está trabando esta cosa. Jorge Cabrera, saludos a Jorge Cabrera, bienvenido, buenas tardes también, por supuesto. ¿Quién más sigue llegando? A todos los que están por aquí les vamos dando la bienvenida y gracias por sus likes. Les digo, tenemos una meta de regalos y les recuerdo a todos los que son nuevos en este canal, no se han inscrito, no se han suscrito a mi canal hermano de YouTube, los invito a que lo hagan. A Eliseo, por aquí hay un Eliseo Flores, saludos Eliseo Flores, gracias, bienvenido, buenas tardes. Enrique Horacio, José Salazar, saludos, bienvenidos también. Si no lo han hecho, les digo, vayan a mi canal hermano y suscríbanse, como seguramente ya lo hizo mi querida Araceli Alba, que le damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que estás aquí, amiga Araceli. Luna, saludos Luna, buenas tardes, gracias por estar aquí y bienvenidos. Sergio también, saludos, buenas tardes a todos ustedes. Les digo, si algunos de ustedes son nuevos y no lo han hecho, vayan al canal hermano de YouTube, somos la 4T Noticias, para que por ahí puedan suscribirse y aumentemos la cuota, aumentemos el nivel, aumentemos el número de suscriptores para llegar a la meta. Lino Cabrera 986, saludos, buenas tardes Lino Cabrera. Claudio Corona también, por supuesto, saludo a ustedes dos. Bienvenidos, gracias y gracias por los likes a mis queridos amigos que siguen dándome tap en la pantalla como siempre con sus likes, muy agradecido por eso. Entonces, ahorita les voy a resumir qué vamos a estar tratando. Mientras voy dándoles la bienvenida también a Rosa Pérez, creo era, Users 1668,
y a todos los que se siguen conectando. Vamos a ver si hay alguien más que se conecte antes de que les dé el resumen de lo que vamos a estar platicando, mis queridos amigos. A ver qué vamos a estar hablando. Alberto Corral, saludos, buenas tardes, Alberto Corral, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y gracias a Luna por darle like al en vivo, por supuesto, mi querida amiga. Gracias también a Marlene Lima, que está con el dedo casi pegado a la pantalla, dándole like, muchos likes. Muchas gracias a Marco también, muchas gracias a Ara Alba también, por supuesto, mi querida Ara Alba, gracias por sus likes a todos ustedes, bienvenidos y qué bueno tenerlos por aquí. Hacía tiempo que no te veía, mi querida Ara, por aquí, qué bueno que estás. Cintia Lorena, saludos, buenas tardes, gracias por unirte también. Raúl Álvarez también, saludos, gracias por estar aquí, bienvenido. Y Alberto Corral, gracias por el like también, por supuesto. ¿Quién más? Todos ustedes. Alberto Corral, gracias por el like, claro que sí. Marco, mi querido Marco, ya llegó Marco con sus regalos. Bueno, ya había llegado, pero ahorita me está empezando a dar regalos, lo cual él es muy dadivoso. Les agradecemos mucho sus regalos, mi querido Marco, uno de los grandes otorgadores de regalos aquí en este canal. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Y bueno, pues vamos a pasar a la información, porque si no se nos va a ir el tiempo saludándolos, lo cual me da mucho gusto, siempre me da mucho gusto saludarlos y dedicarle un buen tiempo a saludarlos. Pero la información está en espera la información, así que ahí les va. Vamos a ver de cuántos temas podemos tratar. Son varios, si no nos da tiempo de alguno de ellos, vamos a dejar alguno para mañana, pero espero que nos dé tiempo para todos ellos, son importantes, ¿no? El tema del día de hoy, el tema principal de este en vivo, y así lo llamé, si vieron ustedes el título, es la traición de Televisa. Más que nada, hay una acción detestable, de verdad detestable, de verdad deplorable de Televisa, que ocurrió en estos días y se ha dado a conocer. ¿Y por qué esta actitud de Televisa es digna de que se le retire la concesión? Vamos a analizarlo. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que hizo Televisa? ¿Qué es lo que está haciendo Televisa? Y ustedes serán los jueces de si se merece que le retire el gobierno de México la concesión que tiene por el uso de sus canales de televisión abierta o no. Así que ahí está el tema. Ese es un tema que vamos a estar tocando. También, obviamente, el día de ayer falleció el Papa Francisco. Y pues es un tema a tratar, es un tema interesante, es un tema importante y ya les voy a decir por qué. Evidentemente hay todo tipo de gente en cuanto a las religiones. Hay gente que son católicas y hay mucha gente que no pertenece a esta iglesia, pertenece a cualquier otra iglesia o no pertenece a ninguna iglesia. Sin embargo, desde mi punto muy particular de vista, independientemente de la afiliación religiosa que uno tenga o no tenga, la muerte del Papa Francisco es un tema que vale la pena mencionar, que vale la pena destacar y analizar por diferentes circunstancias. Entonces espero que me acompañen a hacer entonces análisis de la muerte de este personaje importante para la Iglesia Católica y sin duda importante a nivel político, a nivel mundial. Gracias, mi querido Marco, por ahí vamos avanzando mucho con los regalos. Ese es otro tema interesante, el fallecimiento del Papa Francisco el día de ayer. Otro tema que ha estado ocurriendo es el análisis que vamos a hacer nosotros ahorita en vivo del polémico viaje de Ciro Gómez Leiva a España. Ya salió a relucir, les voy a dar a conocer la verdadera razón de por qué Ciro Gómez Leiva se fue a España hace algunos meses y aunque ustedes no lo crean ya está de regreso. Entonces vamos a ver por qué regresó de España y vamos a ver por qué se fue en primer lugar. ¿Cuál fue la verdadera razón de irse de México a España? Y como les digo, ya les voy a decir más adelante, pues resulta que ya está de regreso. En fin, vamos a analizar este tema del Ciro Gómez Leiva. Por ahí vamos a estar platicando este tema más adelante. Vamos a hablar de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Es increíble lo que dijo. La verdad es un cínico, es un verdadero malagradecido. Es una persona verdaderamente detestable. Un representante de la ultraderecha mundial, al igual que Trump, al igual que Milei, al igual que muchos otros personajes de la derecha internacional. Un presidente pues completamente ultraderechista, completamente fascista,
con esa ideología, pues la verdad es que ni cómo ayudarlo, y independientemente de que el presidente López Obrador lo ayudó, pero vamos a analizarlo más a detalle más adelante. Ese es el tema relacionado con este pelmazo cínico y malagradecido. Otro tema que vamos a hablar, espero que nos dé tiempo también, es el voto que vamos a tener nosotros, todos los mexicanos, el Poder Judicial, el día 1 de junio, las elecciones para el Poder Judicial. Y vamos a hablar de este tema porque les voy a dar algunos ejemplos de candidatos y candidatas que son, desde mi punto muy particular de vista, recomendables para elegirlos, para que nuestro voto vaya por ellos. Estamos hablando de los votos por gente que tienen un historial limpio, que tienen un historial honesto, que tienen un historial alejado de la corrupción y alejado de la derecha, sobre todo eso. Entonces les voy a dar esta información para que ustedes juzguen, para que ustedes la tomen en cuenta, por supuesto, y si ustedes consideran, yo de verdad los invito a que analicen el currículum de estos personajes que les voy a mencionar y lo ratifiquen, si están de acuerdo con lo que yo les voy a decir y si ustedes piensan que sí son los idóneos. Y si ustedes creen que son algunos otros, bueno, pues también. Pero lo interesante aquí, lo importante es que nos informemos, porque son candidatos que no conocemos y que no han podido tener campaña personal, como normalmente ocurre en las elecciones electorales de México, en donde los candidatos se presentan a la población y la gente pues tiene conocimiento de ellos, pero aquí no. Entonces hay que hacer una investigación, hay que ir a las fuentes, hay que revisar los currículums, hay que revisar los nombres de los personajes que se están candidateando, porque es fundamental que tomemos una muy buena decisión de quiénes son los que van a formar parte del Poder Judicial a partir de nuestro voto. Por primera vez en la historia de México y quizás en la historia del mundo, se hace una elección total del Poder Judicial a nivel democrático, a nivel del voto ciudadano. Es un ejemplo y bueno, pues esto es lo que vamos a dar algunos nombres. Pero, insisto, son ejemplos y son, desde mi punto de vista, recomendaciones, porque yo ya he hecho un poco la tarea de investigar sobre sus historiales. Sin embargo, los invito a que analicen de estos su historia, su honorabilidad, su independencia de poderes fácticos, de poderes económicos, y que analicen otros currículums también para que vean quiénes no, que esa es otra. Quienes por ningún motivo debemos de votar por ellos. Eso es muy importante también. Bueno, también vamos a hablar, y ese ya sería el último tema, quizás nos dé tiempo, quizás no, o no, la caída del imperio. La verdaderamente necia negativa del imperio norteamericano a caer, cuando ya todos los visos, todas las señales, pues hacen un poco claro que es un imperio que colapsa, un imperio que pues está en declinamiento, en una franca derrota, en una franca debacle, y les voy a poner junto con esto algunos ejemplos históricos del pasado de imperios que se negaron a reconocer su fin, y así les fue, precisamente porque se negaron a reconocer que ya se les agotaba el tiempo y que venían otros a ocupar su lugar. En fin, vamos a hablar de estos temas. Esos son básicamente los temas que vamos a estar platicando el día de hoy, así que acompáñenme porque pues son temas interesantes, son temas que vale la pena el análisis. Entonces espero que me acompañen para polemizar, para analizar, para establecer una opinión sobre estos temas interesantes de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Y vamos a empezar con el tema principal. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con el tema polémico de lo que estuvo ocurriendo estos últimos días durante esta Semana Santa. Fíjense que pasaron un spot, estuvieron pasando reiteradamente un spot los medios de Televisa, la televisión abierta, el canal 2, el canal llamado de las estrellas, el canal más importante, con más
vistas, si se le puede llamar así, ya eso se llama vistas, se llaman redes sociales, con más espectadores, digamos. Ya está, me quedé adelantado en noticias, ya no estoy acostumbrado a decir espectadores realmente, pero bueno, el Canal 2 de Televisa estuvo pasando un spot del gobierno de los Estados Unidos en el que una funcionaria de primer nivel del gobierno de Donald Trump amenaza de manera directa con perseguir a los migrantes, discrimina de manera abierta a los migrantes y los cataloga como delincuentes y amenaza con cazarlos como si fueran animales. Bueno, esto es bastante denigrante, es muy polémico como todo lo que hace Donald Trump, pero el problema es que no es un anuncio en la televisión norteamericana o por medio del gobierno de Estados Unidos en los medios norteamericanos, sino que es un medio de comunicación de México transmitiendo este mensaje de esta funcionaria del gobierno de Trump dentro del espacio de televisión mexicana, en los medios mexicanos, en la televisión abierta mexicana, abierta, no de cable, no de redes sociales, no de streaming, no, en los medios de televisión abierta, transmitiendo spots en donde se denigra, en donde se discrimina y peor, se amenaza a los migrantes, en su gran mayoría, 60% mexicanos, con perseguirlos, con cazarlos como si fueran animales y acusándolos de manera directa, inmisericordia y falsaria completamente de ser delincuentes. Esto lo transmite el medio Televisa, lo ha estado transmitiendo el medio Televisa en su canal abierto, el Canal 2. Ahora, se debe recordar que la empresa Televisa, así como los demás medios de comunicación mexicanos, que tienen ya sea televisión, radio, prensa, sobre todo televisión y radio, poseen una concesión de radiodifusión otorgada por la Secretaría de Gobernación, otorgada por el Gobierno de México. Es una concesión para que ellos la usen para cuestión empresarial, para transmitir en los canales, libremente en los canales de México. Sin embargo, aunque es una concesión libre, otorgada, sigue siendo una concesión de parte del gobierno. Y una concesión, mi querida Ara, gracias. Una concesión otorgada por el gobierno la otorga, el gobierno puede mantenerla o puede retirarla si considera que la empresa que obtiene o que posee esa concesión está haciendo un uso indebido de ella. Y bueno, pues yo creo, no sé ustedes, pero yo creo que nunca, y miren que hay historia, nunca como ahora, con este ejemplo, se justifica más el retiro de una concesión. Yo creo que nunca, es muy difícil que haya un ejemplo de que la concesión televisiva de un medio como Televisa, en este caso, o TV Azteca en su momento, en su lugar, yo creo que nunca en la historia se justifica más el retiro de la concesión otorgada por la Secretaría de Gobernación, por RTC, por el Gobierno de México. Yo creo que esto es definitivamente una causa justificadísima, mínima, la cosa mínima básica para quitar la concesión a Televisa por transmitir este spot. Y miren, hay otros ejemplos de un uso indebido de la concesión. Por ejemplo, los programas de concursos que transmiten cuestiones de falta de valores, los programas de Laura en América que ya ni se transmiten, los ataques de Alatorre en TV Azteca contra la Secretaría de Salud con lo del COVID. Bueno, TV Azteca también tiene su historia. Sin embargo, yo creo que en este caso particular, quizás en los otros también, no lo dejo
No lo quito del análisis tampoco, ni pienso que sea la única vez en que se le justifica quitarles la concesión a un medio, pero yo no sé lo que piensan ustedes, pero yo creo que esta vez, por prestarse a una transmisión de un spot de un gobierno extranjero para atacar, criticar, amenazar, discriminar, perseguir a ciudadanos mexicanos, yo creo que es una clara traición a la patria. Es una evidente traición a México que debería de penalizarse, y lo mínimo sería retirarles la concesión. Ya no digamos proceder con otro tipo de recursos legales en contra de quienes son responsables de este tipo de decisión. Gracias, mi querido Abraham Ávila. Gracias, amigo. Yo creo que no creo que haya otro buen ejemplo de cómo se le puede justificar el retiro de una concesión. Estamos de acuerdo que tenemos un gobierno democrático que defiende los derechos de la libertad de expresión, pero yo creo que esto ya fue too much, ya fue excesivo. Yo creo que no se puede permitir llegar a estos extremos. No puede un medio nacional que se precia de ser mexicano, de tener... además, ya Televisa no es mexicano, es que ese es el problema. Yo creo que de ahí surge todo esto, ¿no? Televisa ya es Univisión, realmente no es un medio mexicano, entre comillas. Y aquí se ve. Entonces, yo creo que el gobierno tiene toda la plena justificación para decirle, ¿sabes qué? No, manito, esto no se debe hacer, así que adiós, concesión, te la quito, te la retiro. Y bueno, esa es mi opinión. Estoy abierto a comentarios y todo, pero yo creo que se justifica plenamente. Tiene todo el derecho el gobierno mexicano. Gracias, Marco. Tiene todo el derecho el gobierno mexicano de retirarle la concesión, y yo creo que eso puede sentar un precedente para que se evite este tipo de excesos y este tipo de presunciones de intentos de traición al país, de medios que, pues, se les están otorgando una concesión, tendrían que tener la responsabilidad de usarla de manera adecuada. Dice Ara, Univisión también de lo peor con su desinformación. Así es, mi querida amiga, pues digo, definitivamente, pero ahí el gobierno mexicano tiene que, debería de actuar. Claro, ahí está la polémica de qué tanto es tantito, porque el gobierno mexicano se precia de ser muy democrático, de tener una plena libertad, de otorgar una plena libertad de expresión a todos los medios, pero yo creo que es demasiado. Bueno, otro tema que vamos a platicar es sobre la muerte del día de ayer del Papa Francisco. El Papa Francisco, independientemente, aquí nos vamos a meter fuera completamente de la filosofía religiosa. Aquí vamos más allá de la cuestión de si la gente comulga con la fe, en este caso católica, o con cualquier otra, o que no posee ninguna fe. Y son, digamos, agnósticos, o son ateos, o lo que sea, no importa. Pero yo creo que aquí es importante el tema de la muerte del Papa Francisco por lo que tiene que ver a nivel mundial con la cuestión de la geopolítica, por una serie de cuestiones. Ya les voy a platicar por qué. Sin duda fue una pérdida muy importante, no solo para la iglesia, por estas razones que les voy a mencionar. Se trata del primer jesuita dentro de la iglesia católica en convertirse en papa. En 2000 años, bueno, no en 2000 porque la orden de los jesuitas se fundó como por ahí de 1540 y tantos o 1450 y tantos, no lo sé, por San Ignacio de Loyola. Sin embargo, bueno, desde la fundación de los jesuitas nunca había habido un papa que proveniera de esta orden de los jesuitas. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es fundamental o llama la atención? Porque es la orden más liberal entre las más antiguas de la iglesia. O sea, es una orden que se precia de ser muy analítica, muy intelectual y muy liberal entre las de la iglesia, entre las más antiguas que pertenecen a la iglesia católica. Tiene muchas órdenes, evidentemente, pero hay unas que son conservadoras, a diferencia de esta que es bastante liberal. Bueno, ahora, elegir, precisamente porque el Papa Francisco, el fallecido, proviene de esta orden,
Su elección del nombre de Francisco como papa, cuando eligió el nombre como papa y eligió Francisco, no fue algo casual, sino que tiene que ver con su convicción por la pobreza, por lo importante de regresar a la austeridad, a la pobreza en el ministerio de la iglesia. Entonces no fue algo casual. El hecho de que utilizó el nombre de Francisco fue el primero en hacerlo en 2000 años de historia de la iglesia. Desde Pedro no había habido alguien, bueno, no desde Pedro, porque desde que San Francisco de Asís hizo su orden, desde ese tiempo, en el año 1200, por ahí, no me acuerdo exactamente, desde que Francisco impuso una monasticidad muy, muy austera, de pobreza, un mensaje de pobreza dentro de la iglesia. Desde ese tiempo, ya tiene 600 años, 700 años, más, ¿no? Sí, más, 800 años. Desde ese tiempo nunca había habido un papa en la iglesia en nombrarse como San Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Nunca había habido un Francisco, tampoco de otros santos llamados Francisco, pero nunca había habido un Francisco. Por eso fue Francisco. Por eso no es Francisco II, no fue Francisco III, Francisco como Pío XVI, como Juan Pablo II, como Benedicto XVI. No, por eso es Francisco, fue el Papa Francisco. No había habido otro Francisco antes. Entonces eso llama la atención por la convicción del Papa, de este Papa fallecido, en torno al mensaje de San Francisco de Asís, de la importancia de la pobreza, de la importancia de rescatar esos valores profundos del cristianismo, del amor por los pobres, la preferencia por los pobres. También les decía yo que es la orden de los jesuitas la que tiene el mayor nivel intelectual, considerada la más culta de las órdenes monásticas de la Iglesia Católica. El Papa Francisco durante su pontificado hizo un importante esfuerzo por reconocer los errores de la Iglesia. De hecho vino al quite porque, si ustedes recuerdan, en un escándalo tremendo en la época de Juan Pablo II y sobre todo ya con Benedicto XVI, se enfrentó todo el problema de la pederastia, que le explotó completamente ya de manera descarada. Lo trató de tapar pero no pudo y decidió mejor renunciar. En el escándalo completo entre la Iglesia Católica, Benedicto XVI se apanicó y dijo: mejor renuncio. Le dejó el paquete a Francisco y Francisco le puso la cara, lo enfrentó, se disculpó, enfrentó el problema con humildad, reconoció los errores, los pecados de esta pederastia dentro de la iglesia. Eso es algo digno de considerar de Francisco, que le tocó eso, reconocer esos errores. También, por cierto, haciéndole caso al presidente López Obrador, pidió disculpas por la conquista de México. Esa es otra de tantas. Y fueron famosas, muy famosas las muestras del Papa Francisco de austeridad. Por ejemplo, abrió al Vaticano. Una de sus primeras muestras de austeridad fue que abrió el Vaticano para alimentar a gente pobre de Roma. De la ciudad de Roma, invitaba a la gente pobre, a la gente marginada de las calles de Roma, para que entrara, y les daban desayunos dentro de las instalaciones del Vaticano, dentro yo no sé si de la Basílica de San Pedro, pero de las instalaciones de la iglesia del Vaticano, del mismo Vaticano. Lo utilizaba para poder recibir y darles comida a la gente menesterosa, a la gente pobre de las calles de Roma. Y eso fue una cosa que a muchos se les pararon los pelos de punta dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, el ala conservadora de la Iglesia. Tuvo muchas críticas por esa manera de ver las cosas, de imponer la austeridad, de tratar de regresar a la vocación de la iglesia hacia su compromiso con los pobres. Eso es algo importante del Papa Francisco, lo que hizo también. Y también su posición ha sido, la verdad, la más liberal que ha habido en la Iglesia Católica, la más liberal desde siempre, hacia
conflictos ideológicos o pensamientos de la iglesia muy ya criticados. Por ejemplo, la homosexualidad. Tuvo una posición muy abierta hacia la homosexualidad, muy receptiva, algo que no había ocurrido antes con otros papas, nunca había ocurrido eso, y también hacia otro tipo de cuestiones que son muy polémicas dentro de la iglesia. Tuvo opiniones muy liberales en relación a la participación de las mujeres, del celibato, hacia otras cuestiones como el control de la natalidad, etcétera. Y sobre todo precisamente hacia la aceptación de la homosexualidad. Eso es algo que la verdad no tiene precedente en la iglesia, y él marcó una línea muy distinta en relación a esto. Desafortunadamente no pudo lograr modernizar la iglesia como él hubiera querido. Sí lo quería hacer, pero pues ya le tocó realmente estar grande y no tener la suficiente fuerza como para poder renovar todas las cosas que quiso renovar. Él quería. Entonces, pues ahora la decisión del próximo papa, que como ustedes ya saben está en el cónclave, se mueve entre el ala liberal, que es el ala del Papa Francisco, serían los que comulgarían con él, que ojalá comulgaran de manera muy fuerte con él, y no fuera nada más de ocurrencias o de simpatía, digamos, ensayada, y que realmente tuvieran esa filosofía, esa austeridad, esa vocación por los pobres auténtica, y no que hayan sido pro Francisco solo porque estaba el Papa Francisco. Bueno, está esa ala liberal, los candidatos de esa ala liberal, y están los candidatos del ala conservadora, que pues ustedes saben que son los que siempre habían tenido el papel preponderante. ¿Cuál? Bueno, pues los del ala de Benedicto XVI, los del ala de Juan Pablo II. Ese grupo son de la línea conservadora, de la línea de derecha dentro de la Iglesia Católica, que siempre ha mantenido un poder más importante y que se ha mantenido durante siglos en la Iglesia, y difícilmente han dejado de ser preponderantes, salvo quizá en casos como el de Pablo VI, el caso de Juan XXIII y el caso ahora de Francisco. Pero en general la iglesia se ha movido mucho más hacia la derecha, se ha mantenido más por una opción preferencial por los ricos, en lugar de ser una opción preferencial por los pobres, como en el caso de Francisco. En este sentido les recomiendo la película Cónclave. Si no la vieron en cartelera, búsquenla porque es una gran película y hace realmente una crítica muy sana. No es una crítica fea ni mucho menos, es una crítica bastante constructiva, muy bonita, sobre el proceso de elección del Papa. Se muere el Papa y sale todo el proceso del cónclave para poder elegir al próximo Papa. Todas las cuestiones que se manejan ahí, de intereses, de rumores, de política, ideológicos. Es muy buena película, independientemente de la afiliación, yo les digo, religiosa que ustedes puedan llegar a tener. No importa, se las recomiendo, es muy buena para conocer mucho cómo se maneja esta cuestión de la iglesia católica. Vale la pena. Y véanla porque el final los va a sorprender. No se los voy a contar, pero valen la pena. Les aseguro que además muy buenos actores, magníficos actores, y unos escenarios del Vaticano, pues la verdad, muy bien. Entonces, véanla, mi querida Ara Alba, véanla, porque sí, la verdad vale la pena, muy buena película. Bueno, vamos a continuar con el polémico viaje de Ciro Gómez Leiva a España. ¿Se acuerdan ustedes que en septiembre del año pasado, Ciro Gómez Leiva anunció que se iba a España? No dijo exactamente la razón, pero se daba a entender como que el atentado que sufrió, que todavía yo dudo mucho que haya sido un atentado real, pero bueno, se supone que ya ven que hubo un atentado contra él, fue la razón por la que decidió mejor ir a España para transmitir su noticiero desde España. Algo muy extraño, muy sospechoso, muy difícil de entender, pero bueno, se fue supuestamente a transmitir su noticiero desde España, y aunque la razón no fue específicamente dicha, todo giró alrededor de que era por su seguridad. Bueno, la verdad
la verdad es que en realidad se fue a España luego de que despidió a uno de sus reporteros estrellas. Hubo un reportero que mandó él a Michoacán a una serie de investigaciones con grupos del crimen organizado, y supuestamente este personaje, este reportero, sufrió no un ataque, no un atentado, no, sino que sufrió un robo. A raíz de este robo que tuvo este reportero, pues lo siguiente que él se enteró cuando regresó a Radio Fórmula es que pues lo había despedido Ciro, ¿no? Entonces, casualmente después de este despido, completamente injustificado, evidentemente, pues Ciro decidió irse a España. Esa fue la verdadera razón de su viaje a España. Así que para que no les cuenten otra, la razón del viaje de Ciro Gómez Leiva a España, de haberse ido de México, fue muy probablemente por cuestiones legales que se le venían encima por un despido injustificado de uno de sus reporteros. Bueno, ahora, estando allá, una de las intenciones de Ciro Gómez Leiva era comprar, igual que los expresidentes mexicanos, ya saben, Calderón, Peña Nieto, comprar la visa dorada. Ya saben que ustedes, supuestamente la visa dorada les da la posibilidad a millonarios que residen en España o quieren residir en España, que por una módica suma de unos cuantos de cientos de miles de euros o decenas de miles de euros, comprar propiedades, pueden ya adquirir su visa dorada que les da derecho a quedarse de manera permanente en ese país. Lo pudo hacer Peña Nieto, lo pudo hacer Calderón, aunque creo que Calderón le debe haber ayudado también su relación con el Partido Popular, pero en cualquier caso lo consiguieron. Pues fíjense que al pasar 3 meses, pues no logró conseguir su anhelada visa dorada, Ciro Gómez Leiva, y se tuvo que regresar a México. Se le acabó el permiso. Un permiso dura 3 meses de visitante, en este caso de turista o de lo que sea, como haya llegado a España, pues le dan a uno una visa de visitante por 3 meses. Y si se pasan los 3 meses, pues te tienes que regresar a tu país, mano, no te puedes quedar. Y por eso Ciro Gómez Leiva regresó a México. Tuvo que regresar a México porque se le acabó la visa. Simple, muy muy simple. Así que no que iba a transmitir desde España y se iba a quedar en España transmitiendo. Pues no le alcanzó para la visa dorada, no la logró conseguir. Muy a su pesar, no tiene el mismo nivel de sus amigos, super amigos, los expresidentes de México y uno que otro empresario muy muy rico que prefiere vivir allá. Empresarios mexicanos que prefieren vivir allá y que tienen los medios para vivir allá. En fin, ese es otro tema que les traía yo del chisme de Ciro Gómez Leiva, que hay que dejarlo claro, cuál fue la verdadera razón de su viaje a España y la verdadera razón de su regreso a México, porque ahora ya está aquí. Bueno, a lo mejor se vuelve a ir, pasa 3 meses y ya se puede volver a ir, no puede regresarse ahorita, tiene que pasar 3 meses y luego ya volver a regresar a España. Y después pasarán 3 meses y tendrá que venir a México porque se le vencerá su visa de turista en España. Bueno, el siguiente tema es el que tiene que ver con el cínico bufón centroamericano, el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Es verdaderamente un cínico y es un malagradecido. Fíjense que estaba dando un discurso y en ese discurso ya saben que es muy polémico y muy hablador, muy argüendero. Habló pestes de los programas sociales, habló muy mal de los programas sociales y dijo que básicamente no sirven para nada, que los programas sociales no sirven para nada porque pues el narco o el crimen organizado tiene mucho más recursos que el gobierno y no pueden con programas sociales del gobierno apoyar a que la gente evite meterse a conductas indebidas. Él lo que prefiere es reprimir a la gente, meterla en la cárcel, llenar las cárceles completamente en lugar de ir a las verdaderas causas. Su falta de lógica, de sentido común, de criterio, de inteligencia es de verdad patética. Pero sobre todo es una gigantesca ingratitud, amigos. Es una verdadera, una gran ingratitud. Ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como ustedes saben, en su sexenio le otorgó no solo a El Salvador, sino a otros países latinoamericanos, como Honduras,
les otorgó los programas sociales, les otorgó un financiamiento con los programas sociales para poder desarrollar esta misma ejemplo, lo que ha hecho México durante el sexenio pasado y el presente, de apoyar que la gente se quede en su país, que siente raíces en lugar de que migre hacia México, en el caso de Centroamérica, y hacia Estados Unidos también. Con los programas Sembrando Vida y los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, estos programas sociales de lo que se trata, y eso se lo explicó muy bien el presidente López Obrador, y supuestamente Nayib Bukele lo apreció, lo entendió y lo recibió, extendió la mano. ¿Por qué no dijo Nayib Bukele desde el principio al presidente López Obrador? No, eso no sirve. Eso no sirve, yo mejor no acepto nada porque yo mejor lleno mis cárceles, yo mejor hago cárceles más grandes, reprimo a la gente. No quiero programas sociales. Pero eso sí, extendió la manita de que el gobierno de México le otorgara ese financiamiento, y el presidente López Obrador ya había convencido al presidente de Estados Unidos para también dar la otra mitad de recursos para financiar esos programas sociales en El Salvador y en Centroamérica. Estados Unidos se echó para atrás, pero México no. El gobierno de México no se echó para atrás, y el financiamiento para estos programas sociales, de estos programas de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro, se mantuvieron. Se habían mantenido hasta ahora, hasta ahora, en que este ingrato dijo que no sirven para nada, así que pues el gobierno de México pues le va a retirar los programas sociales que le había dado el presidente López Obrador. Yo creo que es necesario que la presidenta de México le quite esos programas, porque pues dice que no sirven. Pero lo que sí es bastante detestable, y se lo debería decir, se lo debería mandar a decir la Cancillería mexicana, o por lo menos una nota diplomática. Bueno, si pensabas eso, ¿por qué los aceptaste en primer lugar? O págame lo que te hemos dado. Si no creías en esos programas sociales, ¿por qué los cobraste? Que le cobre, como dice José Miranda. Pues regrésanos la lana, mano. Porque acá no es que así que digas que en México sobra el dinero. No, ese fue un acto de verdadera solidaridad latinoamericana, de verdadera inteligencia del presidente López Obrador para poder crear condiciones para solucionar de raíz y de fondo el problema desde su origen, de la migración. Con eso, ayudándole a Centroamérica en primer lugar, ayudándole a México por el tráfico de personas también acá, y por ende a Estados Unidos para detener la migración hacia Estados Unidos, pero solucionando las causas, yendo al origen del problema. ¿Cuáles son las causas de que la gente se vaya de su país? Pues las dijo en su momento el presidente López Obrador. La gente no se va por voluntad propia, no se va porque quiera, se va porque no le queda otro remedio, porque no hay condiciones en su país. No existen condiciones adecuadas para quedarse. Esa es la razón. Entonces, pues regrésanos la lana, Bukele. Eso es lo que deberías de hacer. Bueno, el otro tema, antes de que terminemos, es el voto. Ya les había dicho, el voto por el Poder Judicial. Fíjense, aquí les damos unos datos. Anótenlos. Si no ven este en vivo, si no lo ven ahorita en vivo, como lo estoy transmitiendo, pues este en vivo va a estar en mi canal de YouTube, en el canal hermano de YouTube, ya saben, somos la 4T Noticias. Véanlo en esta última parte del en vivo, aquí va a estar, ahorita a partir de ahorita lo voy a decir, así que grábenlo, porque voy a dar los nombres y los números de los candidatos más idóneos desde mi punto de vista para que ustedes los elijan en las próximas elecciones de junio. Ahí les va. ¿Listos? Anotar, grábenlo. Mujeres, número 1, Lenia Batres Guadarrama, es la número 3. O sea, número 1 me refería yo a la primera de las mujeres, pero el número que tiene la ministra Lenia Batres, que va a tener en la boleta, es el número 3. La ministra Lenia Batres Guadarrama es la número 3. Esa sería la primera. La siguiente sería María Estela Ríos González, que es la número 26. La siguiente sería Ana María Ibarra Holguín, la número 17. Natalia Telles Torres, la número 31. Lorena Josefina Pérez Romo, la número 24.
Los hombres: César Mario Gutiérrez Priego, el número 49, Federico Anaya Gallardo, el número 36, Raimundo Espinosa Sánchez, el número 42, Isaac de la Paz González, el número 40, y esos serían los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Acuérdense, son 5 mujeres, van a ser 5 mujeres y 4 hombres. Ahora, en el caso de la boleta azul turquesa, serían las magistraturas del Tribunal de Disciplina. En esa, estos son los candidatos a favor de la 4T que debemos elegir para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Es muy importante. El Tribunal de Disciplina Judicial es lo que le va a agarrar, les va a analizar, los va a cuestionar, los va a castigar si hacen algo ilegal los ministros de la Suprema Corte. Es como la auditoría, va a ser como la auditoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que debió haber hecho el Consejo de la Judicatura, pero que ustedes saben que era juez y parte, y no lo hicieron porque Norma Piña era la misma, presidenta de uno y presidenta del otro. Bueno, el Tribunal de Disciplina Judicial va a ser el nuevo órgano regulador, el órgano normativo que va a vigilar que los ministros hagan su trabajo y lo hagan honestamente. Bueno, las 3 mujeres tienen que ser, o deberían ser, según mi criterio, Eva Verónica Gibbs Zárate, la número 2, Abigail Díaz de León, número 3, Celia Maya García, la número 9, y los 2 hombres serían Bernardo Batis, el número 23, y Miguel Ángel de los Santos Cruz, el número 28. Así que, amigos, voto masivo para lograr enjuiciar a todo el cártel de la toga actual de Norma Piña, los aliados de Norma Piña. Así que ni perdón ni olvido, porque México no olvida todo el daño tan grande que le han hecho al país. Y finalmente, amigos, para los últimos minutos, voy a dedicarlos a lo que tiene que ver con la caída de un imperio. Hay ejemplos en el pasado, hay ejemplos de lo que han sido imperios, grandes imperios que pues han caído. Los imperios no son eternos, no sé, nunca han sido en la historia humana, nunca han sido eternos los imperios, no permanecen con el paso de los siglos y los siglos, sino que eventualmente por diferentes circunstancias colapsan, caen a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Hay una decadencia de valores, una decadencia moral, una decadencia social. Hay diferentes errores que se cometen que debilitan desde adentro a los imperios. Y esto ha sido el caso de imperios en toda la historia del mundo. Así que, por ejemplo, el Imperio Otomano no pudo detener el ascenso de Europa. No se dio cuenta, no quiso reconocer el ascenso de Europa como poder económico, como una influencia muy grande a nivel mundial, y bueno, se cayó el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es lo que ahora actualmente se reduce actualmente a lo que ahora es Turquía. En un momento histórico, por más de un siglo, creció, se extendió sus fronteras desde Turquía hacia otros países de Europa y de Asia, y tenía una influencia muy grande, muy poderosa el Imperio Otomano. Pero diferentes aspectos hicieron que el imperio colapsara, se quedara atrás, se debilitara, y pues surgió un nuevo poder económico en esa parte del mundo que fue Europa, el ascenso de los países europeos a nivel político y a nivel económico. Bueno, el Imperio Británico tampoco pudo detener el ascenso de Estados Unidos. El Imperio Británico, por diferentes motivos, a nivel político, a nivel económico, fue debilitándose a lo largo de los diferentes siglos. Fueron perdiendo sus colonias, los debilitó mucho la Primera Guerra Mundial,
los terminó de debilitar mucho más la Segunda Guerra Mundial, y eso dio al traste con el imperio, y empezaron a lograrse independencia, pues prácticamente todas las colonias del Imperio Británico. Entonces, el Imperio Británico, digamos que colapsó, mantuvo una posición, digamos, de jerarquía de imagen con los países que en su momento fueron su colonia, como la India, como Pakistán, como Australia, como Canadá. Muchos de ellos siguen de alguna forma teniendo un vínculo muy estrecho con la comunidad de estados de países que eran parte del Commonwealth, de la comunidad británica, pero ya no son sus colonias. Y de esta forma terminó Gran Bretaña dándole la estafeta a Estados Unidos, que en su momento pues lo opacó y se alzó con el poder a nivel, digamos, imperial, a nivel económico, a nivel mundial, a raíz sobre todo precisamente de la Segunda Guerra Mundial, de la fuerza que le dio el fin de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos no puede detener el ascenso de China. China se los comió. El neoliberalismo, el libre mercado, hizo que Estados Unidos se consumiera por sí mismo, porque se dejó de producir dentro y empezó a depender de los productos de fuera. Esa fue una decisión política, fue una decisión autónoma de Estados Unidos, una decisión que pensaron que les convenía dejar de producir, dejar de maquilar, dejar de industrializarse dentro y importar todos los productos, tanto la mayoría pues de los productos industrializados o los productos agropecuarios, desde fuera de sus fronteras. Dejaron que eso pasara, lo promovieron, dejaron que ocurriera, y China aprovechó. China, de manera muy brillante, muy inteligente, se cerró al mundo, como lo he dicho en otras ocasiones, en otras transmisiones en vivo. Se cerró durante muchos años al mundo, se centró dentro de sí mismo para volverse autosuficiente internamente, y una vez que China lo logró, se metió al libre mercado, se metió a la Organización Mundial de Comercio, para ser exacto, y jugó con las reglas del neoliberalismo, jugó con las reglas que había impuesto Estados Unidos y el modelo neoliberal mundial, y lo abarcó, lo atosigó, lo conquistó, y lo sigue conquistando. China tiene un gigantesco poder económico, tiene un gigantesco poder tecnológico sobre todo, y ya dejó detrás a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, al igual que los imperios anteriores, particularmente el otomano y el romano y otros más que no mencioné, pues no quisieron reconocer que su tiempo se acababa, que el imperio colapsaba. Y pues en este caso no pueden, desde mi punto de vista, será cosa de que ustedes lo discutan, lo analicen, pero desde mi punto de vista no pueden detener el ascenso de China. Ya les lleva una ventaja muy grande a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel tecnológico sobre todo. Y a diferencia de Estados Unidos, China no está condenado por la deuda externa. No, China no tiene ese lastre que sí lo tiene Estados Unidos. Entonces, pues bueno, esa es la historia. La historia siempre nos ha enseñado que ningún imperio reina por siempre. Ningún imperio reina por siempre. La hegemonía, por lo tanto, de Estados Unidos está llegando a su fin ante nuestros ojos. Nos está tocando verlo. Y así como nos tocó ver, gracias a Dios, afortunadamente a nosotros, a ustedes y a mí, nos tocó ver que la izquierda llegó al poder en México, que la 4T llegó al poder en México, que se acabó el modelo neoliberal, que se acabó el PRIAN en México, se dejó atrás completamente esa etapa nefasta, y llegó la Cuarta Transformación, y pudimos verlo.
porque hay gente que no llegó a verlo, desafortunadamente, amigos nuestros, gente de nuestras familias, no llegaron a ver esto que estamos viendo nosotros. Gracias, mi querido amigo Marco. Pues así mismo, ahora, en vivo y a todo color, amigos, nos está tocando ver el colapso del imperio norteamericano. Ni modo, eso traerá consecuencias, por supuesto, y no todas van a ser muy buenas para todo el mundo. Obviamente vamos a tener rezagos, vamos a tener implicaciones, vamos a tener efectos sobre nosotros y sobre otros lugares del mundo por la gran fuerza de este imperio norteamericano y el gran vínculo que tenemos nosotros mexicanos con Estados Unidos y otros países. Pero pues más vale de una vez que pase lo que tenga que pasar para que nosotros podamos salir avantes con nuestra propia fuerza, con nuestra nuestros propios recursos, volviéndonos autosuficientes, volviéndonos fuertes desde adentro y no dependiendo de fuera, como en su momento, y como ya lo dije hace un momento, lo hizo, y lo hizo muy bien China. No lo estamos haciendo tal cual lo hizo China, porque China fue más drástico al hacerlo, pero pues el modelo ahí está, el ejemplo ahí está. Entonces, en vivo y a todo color estamos viendo, estamos comprobando, estamos siendo testigos del colapso del imperio norteamericano, que pues duró menos que otros imperios, déjenme decirles. Digo, así como imperio, duró menos que el imperio español, menos que el imperio inglés, menos que el imperio otomano, obviamente muchísimo menos que el imperio romano. Así que, pues ni modo. Yo sé que Trump y sus correligionarios dicen vamos a volver a Estados Unidos grande otra vez, pero pues creo que no tienen los tamaños, no tienen cómo, y los métodos que están queriendo usar pues se les están revirtiendo. Regresar a ser un imperio cuando se deja de serlo de una manera tan drástica, tan fuerte, tan importante, pues, y de una manera tan nefasta como lo está queriendo hacer Trump, amenazando a todo el mundo, lo único que va a hacer, lo único que está haciendo es enemistándolo con todo el mundo y acelerando su caída, acelerando todavía más la caída del imperio, en lugar de hacerlo por la vía pacífica, por la vía democrática, por la vía del consenso internacional, del respeto hacia otros países, del fortalecerse hacia adentro pero sin afectar los intereses de otros países. Quieren hacerlo de manera imperial, y pues eso ya no está el mundo para eso, y no lo van a conseguir, no lo van a lograr. Lo único que están logrando, y eso es cierto, es el rechazo mundial a su presidente y a su país. Yo creo que nunca, bueno, y eso es difícil de decir porque siempre ha habido gente que detesta al modelo norteamericano y a Estados Unidos como país. Yo creo que nunca había habido un consenso a nivel mundial tan grande entre amigos, entre comillas amigos, y también enemigos de Estados Unidos en contra de lo que está haciendo Estados Unidos ahorita. O sea, difícilmente había habido un consenso de aliados y no aliados de Estados Unidos que están condenando las acciones de Estados Unidos. No solo las condenan sus enemigos tradicionales, sino que las condenan incluso sus aliados. Y eso no se circunscribe a eso, sino que también el ánimo de los norteamericanos ha ido aumentando, el ánimo negativo, el ánimo, digamos, el enojo, la frustración de los ciudadanos norteamericanos está en efervescencia. Los movimientos anti-Trump en todo Estados Unidos cada vez son más fuertes. Hay evidencias claras de que gente que votó por Trump, que apoyó a Trump, están completa, total y absolutamente desilusionados, frustrados, enojadísimos por haber hecho esa pésima elección. Y bueno, pues son los síntomas de la caída de esta debacle, de esta caída de este imperio que se acelera
y que parece ser, todo parece indicar que Trump insiste en hacerlos caer más aceleradamente de lo que ya de por sí, de lo que por sí estaban cayendo. Vamos a ver qué ocurre. Seguramente esto traerá mucho que analizar, mucho que discutir, mucho que comentar en los próximos días y meses, pero definitivamente, pues ahora sí que no nos vamos a aburrir, porque siempre va a haber temas de conversación relacionados con estas decisiones tan absurdas, tan ridículas, tan agresivas, tan intolerantes del gobierno de Donald Trump, que son de ocurrencias y que son de todo nefastas para no solo para todo el mundo, sino para su propio país, para sus propios ciudadanos. Que eso es lo que realmente creo que puede ser que acelere más la caída de ese sistema norteamericano. Y bueno, quizás ya no sean un imperio. Lo digo por mis amigos que viven en Estados Unidos. No es que uno quiera que el país se acabe o se elimine, ¿no? Pero muy probablemente el Estados Unidos podría renacer con una nueva política, con una nueva economía, con una nueva sociedad más libre, más abierta, respetuosa de los derechos no solo de sus ciudadanos, sino de otros países, respetuosa de la independencia y la soberanía de otros países. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar en eso? ¿Por qué no pensar que eso puede ser posible? Que desde esta debacle, desde esta caída, desde esta circunstancia de desastre para el imperio norteamericano, ese imperio se convierte en algo totalmente diferente y decide continuar como país que no pretende ser un imperio, que no pretende invadir a nadie, que no pretende destruir a nadie, sino que pretende respetar a otros. ¿Será posible? No lo sé. Se los dejo a ustedes para el análisis, para la reflexión. Si los Estados Unidos serán capaces de reinventarse, de reconstituirse como un país soberano y que respeta las soberanías de otros países. Que en lugar de amedrentar a sus vecinos y a otros países en el resto del mundo para quitarles sus recursos, para robarles de manera descarada, decide mejor concentrarse dentro de ellos mismos y generar riqueza dentro de su territorio con sus recursos propios, como en su momento lo hizo China. Y que si va a otros países a comerciar, pues que lo haga de manera respetuosa, que lo haga sabiendo que puede ganar, pero que el otro país también tiene que ganar. No es avasallar al otro, sino es coexistir con él de manera libre, de manera respetuosa, con acuerdos que les beneficien a ambos, que le beneficien a Estados Unidos, pero que también le beneficien al país con el que está tratando, con el que está queriendo comerciar. Que se acabe esta invasión de otros países para imponer condiciones, porque ya son circunstancias que ya quedaron en el pasado, que ya quedaron dentro de imperios del pasado, que ya no vienen al caso, que ya el mundo no quiere eso. El mundo quiere una relación multilateral entre países que se respeten entre sí, que respeten sus soberanías, que cada país decida su propio desarrollo, sus propias condiciones, sus propios recursos sean manejados por ellos y que no se permita la intromisión de mega empresas o de transnacionales que esquilmen a los países. Yo sé que es muy bonito decirlo, muy difícil de creer que eso ocurra, pero bueno, eso debería de ser la ilusión del futuro, de lo que el futuro nos debería de proveer, de cómo debieran ser las relaciones internacionales en el futuro. Un modelo no es por presumir de los chinos, ni por echar las campanas al vuelo por el modelo chino, ni por decir que son lo mejor del mundo, pero hay que decir que las relaciones que China ha establecido con países de África y con países de Latinoamérica a nivel comercial
y a nivel de infraestructura que les ha vendido, que ha hecho muchas obras, puertos, carreteras, trenes, etcétera, pues no han sido imposiciones, no ha sido a costa de dame tu soberanía o dame tus recursos. Son relaciones mutuamente benéficas para China y para los países que han comprado tecnología china, que han recibido infraestructura o que han comprado infraestructura elaborada y fabricada o construida por los chinos, puentes, canales, comunicaciones de todo tipo, tecnología, etcétera. Se maneja China diferente a lo que se ha manejado Estados Unidos, Europa, quiero decir también, no nada más Estados Unidos. Europa también ha tenido una política muy parecida a la gringa, muy parecida, en donde comercian con la pistola por delante, en donde no necesariamente es un comercio respetuoso, sino que va junto con amenazas, imponen condiciones a nivel económico, obligan a los países a hacer cosas, a hacer cambios a discreción para ayudarlos a sus intereses, para promover sus intereses, para facilitar la entrada de sus capitales a los países y para hacer que los países pierdan soberanía. Y pues eso no ha pasado con China y con las relaciones de China con los países que ha estado apoyando, que ha estado ayudando. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que mañana me acompañen en la transmisión del día de mañana de su canal de Somos la 4T Noticias. Visítenme en el canal hermano de Somos la 4T Noticias en YouTube. Acuérdense, se llama igual. Es mi canal hermano de Somos la 4T Noticias en YouTube. Vayan allá, suscríbanse por favor. Apóyenme suscribiéndose, ya sea a nivel individual o con una página que ustedes tengan en YouTube. Si tienen página de YouTube, vincúlenla. Suscriban su página a mi página de Somos la 4T Noticias para que tengamos más suscripciones, y así que me apoyarían bastante con eso. Muchas gracias a mi querido amigo José Miranda, mi querida amiga Ara, y gracias por sus regalos, tus regalos, Ara. Gracias a Marco también por sus regalos. Gracias a todos por haber estado aquí, por unirse, por mantenerse en la comunicación, en el chat. Espero que les haya gustado la información que hemos estado manejando, que hemos estado incluyendo el día de hoy. Y pues nos vemos el día de mañana con más información. Cuídense mucho, pasen una bonita, tranquila noche. Espero que no esté haciendo mucho calor donde ustedes nos están viendo y escuchando. Acá en Villahermosa sí hace bastante, en Tabasco. Y les mandamos un abrazo hasta donde quiera que estén. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, y pásenla bonito. Y bueno, mañana estaremos por aquí nuevamente con más información. Así que diviértanse y salúdenme a sus familias y nos vemos mañana. Bye bye mi querida Ara Alba y bye bye mi querido José Miranda y a todos ustedes amigos. Buenas noches.